Corría el año 2017, yo estaba cursando segundo medio y, como era de costumbre y por reglamento, teníamos que leer una lectura mensual para que nos evaluara nuestra comprensión lectora. Pero el profesor de lenguaje nos dijo que, en su lugar, hiciésemos un informe analizando los elementos narrativos de la novela que cada uno quisiese. Fue en ese entonces que tuve la brillante idea de hacerlo en base a la novela de Carrie de Stephen King. Desde ese momento, ese libro se ha transformado en uno de mis favoritos de toda la vida. Sé que no es la mejor novela del mundo y a lo largo de mi vida he leído cosas que son infinitas y objetivamente mejores, pero Carrie siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y al día de hoy vamos a desglosarla en su totalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jackson CTM y hoy les quiero presentar un sobreanálisis del libro Carrie, la retrospectiva de la tragedia. Antes de comenzar quiero decirles que el video no va a ser un sobreanálisis como tal, ya que voy a basarme en elementos que sí aparecen en la novela, además de sustentar los simbolismos de la historia que sí tienen una presencia constante como la sangre y la religión. Ya que, para quien no lo sepa, sobreanalizar una obra literaria ficticia implica ir más allá de una lectura interpretativa razonable y buscar significados excesivamente complejos, ocultos o forzados que el texto no sostiene con claridad, como atribuir intenciones al autor sin base textual, exprimir símbolos o metáforas, ignorar la experiencia emocional o narrativa o forzar lecturas ideológicas o psicológicas. Podrías pensar que el título es un clickbait, pero llamo a este video un sobreanálisis porque me quiero ir en la volá, estar en mi mundo, como si estuviera volando mientras ignoro todo lo que pasa a mi alrededor, soñar despierto mientras hablo de uno de mis libros favoritos. Pero comencemos desde el principio. Stephen King es, en la actualidad, una de las figuras más influyentes y reconocidas de la historia del terror, con una trayectoria repleta de éxitos editoriales y numerosas adaptaciones para el cine y la televisión. No obstante, el momento decisivo que marcó su irrupción en el panorama literario ocurrió en 1974 con la publicación de Carrie. Aunque el propio King ha señalado que no fue el verdadero comienzo de su oficio como escritor, sí fue la obra que lo sacó del anonimato y lo consolidó como un nombre clave del género. La génesis de Carrie se encuentra en una combinación de recuerdos personales y vivencias cotidianas. El autor se inspiró en dos compañeras de su etapa escolar, una sometida a constantes burlas y humillaciones y otra criada bajo una estricta y asfixiante devoción religiosa. A estas influencias se sumaron su experiencia trabajando como conserje en vestuarios femeninos y la lectura de un artículo sobre la telequinesis, elemento que terminaría otorgándole a su protagonista una vía sobrenatural para canalizar su sufrimiento. La novela explora temas complejos y perturbadores: el paso a la adultez, el acoso escolar, la represión y el despertar sexual, el fanatismo religioso extremo y la violencia ejercida por adolescentes. La historia surgió en un inicio como un desafío personal, probar que un escritor hombre podía construir un relato centrado en personajes femeninos. La escena inicial, una joven ridiculizada públicamente por su primera menstruación, fue la chispa que encendió todo el relato, aunque King llegó a considerar el manuscrito como un fracaso y lo desechó sin contemplaciones. Pero aquí viene el detalle más bonito de esta historia, ya que fue Tabitha King, su esposa, quien rescató aquellas páginas de la basura y reconoció un valor que él no supo ver. Gracias a su insistencia, King concluyó la novela en medio de una situación económica precaria. Con el tiempo resulta evidente que Carrie no solo cambió su vida, sino que dio origen al escritor que el mundo aprendería a admirar. La historia ya se la saben, les voy a leer la sinopsis. El escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante que se transforma en un ser de poderes anormales, sembrando el terror en la ciudad. Con pulso mágico para mantener la atención a lo largo del libro, Stephen King narra la atormentada adolescencia de Carrie y nos envuelve en una atmósfera sobrecogedora cuando la muchacha realiza una serie de descubrimientos hasta llegar al terrible momento de la venganza. Como es obvio, este video va a tener más spoiler que de la serie grabada en el Paseo Ahumada, por lo que, si no la han leído o no han visto las películas, háganlo de inmediato, porque se están perdiendo una de las mejores historias que se han hecho en este condenado mundo al que llamamos Tierra. Algo muy importante que debemos saber es que la novela está contada de una forma epistolar. La narración epistolar es un género literario donde la historia se cuenta a través de documentos como cartas, diarios, correos electrónicos o mensajes, ofreciendo intimidad e inmediatez al lector. Stephen King no utiliza esta forma de contar la historia solo porque le da la gana. Este tema lo desarrollaré más adelante y a lo largo del video, pero sí les diré que es el dispositivo que hace posible la retrospectiva, ya que la historia no se cuenta desde el presente del horror, sino desde el después. Los documentos como los informes, cartas y testimonios convierten la novela en una reconstrucción. No estamos presenciando la tragedia, estamos leyendo sus restos. Empecemos entonces con la violencia cotidiana normalizada, el suelo donde todo crece. Antes de hablar de nuestro diamante en bruto, me gustaría hablar de su más que podrido entorno. La burla escolar es cruel y sistemática, humilla públicamente para marcar a Carrie como la otra. El sadismo aparece disfrazado de broma, donde los agresores se excusan en la risa para justificar la violencia. Y la indiferencia de los testigos es cómplice, miran, callan o ríen, permitiendo que el abuso crezca hasta volverse irreversible. La pasividad institucional en la novela es negligente y ambigua. Los adultos minimizan el abuso, reaccionan tarde o priorizan el orden sobre la protección. La escuela, que debería contener, normaliza la violencia y deja a la brota sin amparo, reforzando el clima que conduce a la tragedia. Pero aquí lo que importa, según yo lo veo, no es la crueldad excepcional, sino su repetición y aceptación.
En el libro, la tragedia no nace de un acto aislado, sino de una cadena de burlas normalizadas, bromas sádicas, silenciosos cómplices y una institución que mira hacia el otro lado. Esto especialmente me rompe las pelotas porque es esa suma de pequeñas violencias cotidianas toleradas por quienes podrían haberlas detenido las que convierten lo común en devastador y hace el horror algo que se pudo haber evitado perfectamente. Quiero dejar algo claro, para tratar este punto debemos entender a la soledad de esta cabra chica como parte del proceso en convertirse en lo que es al final de la historia. Aquí debemos acercarnos a Carrie, pero no como un monstruo ni como una víctima absoluta, sino como alguien empujada lentamente hacia afuera. En la novela, la falta de lenguaje emocional y corporal se manifiesta como una incapacidad aprendida para nombrar y evitar el propio cuerpo. Esta niña no sabe qué le ocurre ni cómo expresarlo, sus emociones aparecen confusas, reprimidas o traducidas en miedo y vergüenza, porque nunca tuvo palabras ni gestos para entenderlas. Su cuerpo, vigilado y castigado, deja de ser un espacio propio y se vuelve ajeno, fuente de culpa y humillación. La relación con su madre es algo que retomaré enseguida, pero esto fue producto de su más que nociva crianza. Y sí, ya sé, yo no soy padre ni sé cómo criar un niño y por lo tanto mi opinión no cuenta. Y sí, todo eso es verdad, yo no sé criar un niño, pero yo nunca trataría a mis hijos como ingenuos del demonio, nunca les prohibiría relacionarse con otros niños o con algún otro ser humano, y obviamente jamás alimentaría sus inseguridades. La incapacidad de interpretar el mundo social nace de ese mismo vacío. Carrie no comprende las reglas implícitas de la convivencia, el tono de una broma, la diferencia entre burla y afecto. Carece de los códigos que permiten anticipar intenciones o leer gestos, por lo que el entorno se le presenta como impredecible y hostil. Así, cada interacción se vuelve una amenaza potencial. La desconfianza reemplaza el aprendizaje social, profundizando su aislamiento y sellando su expulsión progresiva del mundo compartido. En pocas palabras, el aislamiento no hay que verlo como un rasgo personal, sino como resultado del rechazo. La niña no explota, se va quedando sin alternativas, y cada humillación es una puerta que se cierra. Les dije que retomaría esto más tarde. Ya vimos que la tragedia de Carrie es el resultado de una falla colectiva, donde la violencia cotidiana, el silencio cómplice y la negligencia institucional se acumulan hasta volver inevitable lo que pudo haberse evitado. Y también que hubo múltiples señales claras que fueron sistemáticamente ignoradas. Las burlas constantes, el aislamiento evidente, el miedo de Carrie, su incomprensión del mundo social y la falta de contención adulta. Y cada una de ellas fue una oportunidad perdida para intervenir antes de la tragedia. Considerando todo esto y lo que dije antes sobre que la narrativa epistolar funciona como el dispositivo que hace posible la retrospectiva, nos podemos hacer a la idea que Stephen King cuenta la historia de esta forma como un intento de ordenar el caos, que existe una necesidad, sobre todo por parte del lector, de explicar lo inexplicable. Lo que pasa con Carrie se parece mucho cuando en la vida real la comprensión llega después del desastre, nunca antes. Es como un incendio. Durante años hubo olor a humo, chispas, alarmas que sonaban bajito, pero recién cuando todo está quemado, la gente dice, ¡ay no! ¡Si era obvio! Antes de eso, cada señal se explicó como exageración, mala racha o cosas que pasan. Stephen King potencia esa sensación de comprensión tardía a través de la fragmentación del relato y la multiplicidad de voces. La historia no sigue un solo hilo, sino que se arma a partir de informes, testimonios, artículos y memorias. Cada voz aporta una pieza, pero ninguna ofrece la historia completa por sí sola. Esto refleja cómo en la vida real la comprensión solo llega cuando juntamos retazos que antes parecían irrelevantes o aislados. Además, la novela juega con la falsa objetividad de los documentos que investigan el caso de Carrie. Los informes oficiales y científicos buscan dar un tono frío, racional y desapasionado, como si todo pudiera explicarse con datos y cronologías. Pero ese contraste entre el tono seco del informe y el dolor que subyace en cada testimonio, se percibe claramente lo que fue ignorado, la violencia cotidiana, el aislamiento y el miedo que tiene esta niña. Y ojo, no estoy ni victimizando ni al personaje ni a los enfermos que hacen masacre y tiroteos en la vida real. Faltaría. La mayoría de personas acosadas o antisociales no actúa como Carrie por la resiliencia, la ética y los apoyos sociales que previenen que la frustración se convierta en violencia extrema. Además, si todos los que hemos sufrido acoso les llenásemos la retaguardia con plomo a los que nos vivían jodiendo, por lo menos una cuarta parte del planeta estaría bajo tierra. Lo único que estoy diciendo es que esa distancia entre lo que se registra y lo que se siente intensifica la sensación de que el desastre era visible desde antes, solo que nadie quiso o pudo leer las señales. En casos reales esto sucede igual. Después de tragedias por bullying, violencia intrafamiliar o acoso laboral, el entorno recuerda señales que antes no parecían importantes. Los testimonios, notas o reportes se vuelven objetivos, pero revelan un dolor silencioso y acumulativo que se desbordó demasiado tarde. En Carrie, el maestro del terror transforma esa dinámica en una estructura narrativa que nos obliga a mirar no solo el acto final, sino toda la cadena de errores, omisiones y silenciosos cómplices que lo hicieron posible. Durante años, cuando alguien me preguntaba ¿por qué te gusta tanto este libro? O ¿cuál es el mensaje de Carrie? Yo simplemente lo miraba y pensaba, quita los poderes telequinéticos, pon un fusil de asalto. Y ahí está el mensaje. No es ni fantasía ni poder mágico, es todo lo que el mundo ignoró antes de que las cosas se descontrolaran. Aquí es cuando el concepto de amor se distorsiona por completo. Completo.
En la novela, la madre de Carrie funciona como una figura de control que domina por completo la vida y la identidad de su hija mediante el fanatismo religioso, utilizando la culpa y el miedo como herramientas de sometimiento. A través de una educación basada en el castigo, la vergüenza del cuerpo y la demonización de los deseos naturales, Margaret White inculca en Carrie la idea de que su existencia es pecaminosa y peligrosa, anulando su autonomía y su capacidad de comprender el mundo. Este control opresivo no protege, sino que daña profundamente, pues convierte la religión en violencia psicológica y hace de la maternidad un espacio de represión, lo que finalmente contribuye a la tragedia al enfrentar la liberación de Carrie con el miedo y la culpa interiorizados desde la infancia. Aquí, la religión no opera ni como fe ni como consuelo, sino como una estructura de terror moral que vigila, castiga y produce culpa, donde Dios funciona más como un inspector del colegio que como una figura espiritual. Todo deseo se convierte en pecado, el cuerpo en prueba del mal y el miedo en método pedagógico, creando sujetos obedientes a punta de amenaza eterna. Así, la religión de Margaret se parece menos a una experiencia trascendente y más a una mezcla de sermón apocalíptico y disciplina del liceo antiguo, como esas viejas malditas que daban reglazos a los alumnos por cualquier cosa. Mucho castigo, cero diálogo y la sensación constante de que cualquier paso en falso termina en condena, o, para ponerlo en clave chilena, como vivir bajo un Dios sostenedor que lo ve todo y te anota la falta en el libro de clases, versión moral del «Esto no se hace, mijita», pero con fuego eterno de por medio. Para rematar, tenemos que el cuerpo femenino es presentado como pecado porque se asocia directamente con el deseo, la sexualidad y la pérdida de control, ideas que la madre transmite mediante una lectura religiosa que convierte los procesos naturales en señales de corrupción moral. La menstruación, la atracción y el crecimiento corporal no son entendidos como parte de la vida, sino como castigos o pruebas del mal, lo que instala en Carrie una relación de vergüenza y rechazo hacia su propio cuerpo. De este modo, el cuerpo femenino deja de ser un espacio de identidad y se transforma en un territorio vigilado, culpabilizado y castigado, cuya sola existencia parece justificar la violencia ejercida sobre él. El hogar, que debería ser refugio, es el primer lugar donde Carrie aprende que existir es una falta, y esa lección resulta tan eficaz que no deja resquicio para el error ni para el regreso. Esto refuerza la idea de que no hubo un espacio seguro al que pudiera volver, porque la culpa, el miedo y la fe convertida en castigo ya habían hecho su trabajo, no formaron a una persona, sino una tragedia esperando el momento de ocurrir. Definitivamente, la sangre es el elemento que más está presente en el libro, desde cosas como la menstruación y la humillación de Carrie en el baile hasta el lazo que la une con su madre. Pero para mí, de alguna forma, logra ser la señal más ignorada. En Carrie, la sangre menstrual funciona como anuncio del conflicto porque irrumpe en público sin aviso ni explicación. No es solo el inicio biológico de la adultez, es el momento en el que el cuerpo traiciona a Carrie frente a todos. La sangre aparece antes de que ella tenga el lenguaje para entenderla, y por eso no es descubrimiento, es pánico. Desde ahí, el conflicto queda sembrado porque el mundo responde no con cuidado, sino con burla. El cuerpo se convierte en territorio de vergüenza pública porque deja de ser algo propio. El cuerpo femenino de Carrie es observado, juzgado y castigado por las compañeras, por la institución escolar y por su madre. No hay intimidad ni refugio. El cuerpo sangra y en vez de ser acompañado, es expuesto. Así, el cuerpo deja de ser identidad y pasa a ser evidencia, prueba de que algo está mal, de que ella es distinta, defectuosa, culpable. Y por eso la repetición de la sangre funciona como recordatorio de lo que nadie quiso entender. La sangre vuelve una y otra vez. Menstruación, violencia, incendio, muerte. Porque el problema nunca se resolvió. Cada aparición es una señal ignorada que regresa amplificada. No es castigo divino ni destino trágico, es la consecuencia lógica de haber normalizado la humillación. La sangre insiste porque la sociedad insistió en no escuchar. Carrie no explota de la nada, sangra hasta que el mundo ya no puede mirar para el lado. Cuando estoy hablando de catarsis, no estoy hablando de la liberación de Carrie, sino de los lectores que leímos su historia desde afuera, de cómo nos percatamos de que el final es el resultado de un fracaso colectivo. El poder que tiene esta niña, la telequinesis, no es solo un truco sobrenatural, es el grito silencioso de todo lo que le fue negado, su cuerpo, sus emociones, su voz. Cada burla, cada castigo, cada mirada indiferente acumuló un poder que no podía expresar de otra forma, y cuando finalmente estalla, es devastador porque llevaba años guardado, reprimido y malinterpretado. Es triste porque ese poder no nace de ella como monstruo, sino de lo que el mundo le negó: cuidado, comprensión, alguien que viera su dolor antes de que fuera demasiado tarde. La violencia al final del libro no es justicia ni un castigo poético, es el grito tardío de todo lo que el mundo le negó. Cada humillación, cada mirada indiferente, cada regla impuesta con miedo se acumuló como gasolina silenciosa hasta que algo debía estallar. Lo que vemos al final no es venganza calculada, sino el eco devastador de un abandono total, un dolor que nadie quiso detener y que solo pudo expresarse cuando ya era demasiado tarde. Al final del libro, el tercer acto, no hay victoria alguna, nadie gana, todos salieron perdiendo. Al final, todo lo que sabemos de Carrie nos llega a través de archivos, testimonios y recuerdos fragmentados, como piezas dispersas de un rompecabezas que nadie quiso armar a tiempo. Cada informe, cada carta, cada relato busca dar sentido a un desastre que, en realidad, podía haberse evitado. Escribir sobre la tragedia es el último intento de comprender lo incomprensible, de ordenar un caos que nunca debió alcanzar tal magnitud.
Y quizá ahí reside la lección más cruel, la comprensión casi siempre llega demasiado tarde, cuando ya no sirve para salvar a nadie. Por eso, la pregunta no es quién tuvo la culpa ni quién merecía ser castigado, sino en qué momento alguien pudo haber detenido el sufrimiento y cómo fallaron quienes podrían haberlo hecho. Cada silencio, cada indiferencia, cada señal ignorada se acumula hasta convertirse en un horror que nadie quería ver. La verdadera lectura de Carrie no está en la venganza ni en los poderes sobrenaturales ni en la sangre que todo lo señala. Está en la compasión, en la capacidad de mirar antes de que sea demasiado tarde y en usar esa mirada crítica para reconocer lo evitable. El horror no radica en lo fantástico, sino en lo humano, en que cada acto de crueldad diaria, cada abandono silencioso, podía haberse interrumpido. Nada de esto era inevitable. Carrie nos recuerda que la tragedia no surge de lo extraordinario, sino de lo ignorado. Y que, a veces, comprender no es suficiente, pero al menos nos obliga a mirar, a sentir y a preguntarnos cómo podríamos hacer que lo inevitable deje de repetirse. Como se pudieron dar cuenta, mi análisis de Carrie es completamente subjetivo, emocional, estando consciente de mis límites y deliberadamente libre, hecho desde el cariño y no desde la rigidez académica. No busco convencer, sino compartir cómo viví y sentí la obra. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. La meta es llegar a los 10.000 suscriptores antes de fin de año. Cuídense mucho. Yo soy Jackson CTM y nos vemos en la próxima.